con 22 minutos se reanuda la presente audiencia. Bien, Ministerio Público, ¿tiene audio y video? Sí, señoría. Asesora. Sí, señoría. Señora Suchet, con audio y video. Sí, señoría. La defensa. Sí, señoría. Señor José Eduardo, ¿tiene audio y video? Sí, señoría. Bien, reanudamos la presente audiencia para resolver la petición que ha realizado la defensa particular del señor José Eduardo Flores Soberano en cuanto a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. A este efecto, pues se debe tomar en cuenta lo que prevé el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, verificar si han variado de manera objetiva las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se derivó de una audiencia inicial que tuvo verificativo ante una diversa jueza de control el día 29 de abril del 2021. Bien, quedó de manifiesto con intervención del Ministerio Público que en aquella audiencia se impuso la medida cautelar al considerar la juzgadora que el señor José Eduardo Flores Soberano tenía una falta de arraigo en la localidad, que no tenía domicilio, que no tenía empleo y que los domicilios que él mismo tenía pues eran en la Ciudad de México. Estas circunstancias que nos indicó la Fiscalía fueron tomadas en cuenta por la juzgadora y poner la medida cautelar, no fueron debatidas por la defensa y por lo tanto pues las tenemos por ciertas. En consecuencia, pues lo que tenemos que verificar es si el día de hoy estas condiciones han variado de manera objetiva con los datos y medios de prueba que produjo la defensa, atendiendo a los argumentos que hemos escuchado. La defensa nos incorporó como datos de prueba la entrevista de la señora María del Socorro Olivares García. Acompañó e incorporó documentos consistentes en un recibo de gas, en una credencial para votar de la propia señora Olivares García, 2 recibos de pago que nos dijo se expidieron en favor de la señora Calida del Carmen Flores Soberano por la cantidad de 1,200 pesos y que se entregaron unas llaves respecto de un domicilio. Nos indicó contar con material fotográfico del exterior del domicilio ubicado en la calle Javier Ruidmea 7324 y 3 fotografías del área habitacional de la planta baja de ese inmueble. Hizo alusión también a un escrito presentado por Dalida del Carmen Flores Soberano, dirigido a un juez de control, en donde informaba haber realizado esas actividades de la renta de un inmueble del día 26 de abril, haber realizado 2 pagos por la cantidad de 1,200 pesos cada uno y que este contrato empezaría el 27 de abril del 2022. Refirió las actas de nacimiento de Dalida del Carmen Flores Soberano y del señor José Eduardo Flores Soberano. Nos hizo alusión a diversos documentos para justificar, según el argumento de la defensa, una residencia y su representado de 27 años en entidad. Y nos indicó contar con la licencia federal de piloto, diversas constancias o gafete de empleo, títulos y cursos que nos detalló la defensa. Hizo alusión también a un acta de matrimonio entre el imputado y la parte ofendida y concluyó con la testimonial de Dalida del Carmen Flores Soberano, en donde la escuchamos básicamente en relación a haber celebrado ese contrato verbal indefinido respecto de la renta de un lugar para que habitara su hermano en el caso de que pudiera variar su medida cautelar y que pueda vivir ahí,
que ese contrato lo realizó con la señora María del Socorro Olivares García en relación al inmueble que nos expuso la defensa de Javier Whitmea 7324 en la colonia Valle de Santa Lucía. Nos indicó también al testigo que cubrió 2 pagos, que incluyeron 2 recibos, y que el mismo iniciaría a partir del 27 de abril del presente año. Estos son los medios de prueba que expuso datos y medios de prueba que puso la defensa para sustentar su petición, los cuales fueron debatidos por la representación social. Bien, con base en ellos, pues desde luego, para este juzgador se debe de estimar improcedente la petición de la defensa y declarar subsistente la prisión preventiva por las siguientes razones. La defensa sustenta su petición básicamente, en opinión de este juzgador, en 2 puntos: en justificar que su representado tiene 27 años de radicar en el estado y que pues ya tiene a la fecha el domicilio rentado por su familia de la calle Javier Whitmea 7324 en la colonia Valle de Santa Lucía. Pues bien, en cuanto al primero de los tópicos, la residencia de su representado por 27 años en la entidad, pues evidentemente no la justifica con los documentos que nos acompañó, porque la Fiscalía se hizo cargo de demostrar que esos documentos fueron expedidos y con fechas de vencimiento anteriores a la controversia que nos trae a conocimiento, y además de que por su naturaleza no justifican que haya residido por espacio de 27 años en esta entidad. Por el contrario, en su intervención escuchamos al señor Flores Soberani referir que reside en la Ciudad de México o residía en la Ciudad de México y que ya tenía su domicilio en donde estaban sus hijos junto con su madre. Luego entonces, pues evidentemente sí, esto no justifica la pretensión de la defensa de que tenía 27 años residiendo en esta entidad, porque la naturaleza de estos documentos pues no tiene este alcance. Su licencia de piloto aviador pues es para acreditar que eventualmente tiene las aptitudes para realizar esa clase de actividad laboral. Sin embargo, pues eso no justifica que que haya residido en el estado de Nuevo León por 27 años. También los documentos, como destacó la Fiscalía, pues se puede advertir que los mismos fueron expedidos con fechas anteriores, y de ahí entonces que no, en opinión de este juzgador, no se justifique esa residencia por 27 años en esta entidad federativa, al menos con las documentales que escuchamos el día de hoy. Por lo tanto, ese primer tópico que pretendió demostrar la defensa con estos datos de prueba para este juzgador devienen ineficaces. No paso desapercibido, desde luego, también la manifestación realizada por el señor José Eduardo de que la licencia vence y que la tiene que renovar. Esto definitivamente estimo ningún alcance demostrativo tiene. Efectivamente, todas las licencias vencen, se tienen que renovar. Aquí la situación es que esa licencia de piloto aviador la presentan para acreditar que tenía su residencia por 27 años en el estado, y eso no lo justifica esa clase de documentos, porque reitero, la licencia de aviador, por lo que puede acreditar es que tiene las habilidades para poder realizar esa clase de actividades, más no que resida en la entidad, como lo mismo acontece en cuanto a los diversos cursos que dice tomó, según los certificados que detalló la defensa, porque pues únicamente justifica que tomó cursos y que fueron expedidos en la ciudad de Monterrey, más no que el señor José Eduardo Flores Soberani residiera en esta localidad. Por lo tanto, reitero, ese primer aspecto que pretendió demostrar la defensa para este juzgado no se justifica con estos datos de prueba. Por otra parte, en cuanto al hecho de la defensa, en el sentido de que se celebró un contrato de arrendamiento con la señora María del Socorro Olivares García respecto del inmueble de la calle Javier Whitmea 7324 en la colonia Valle de Santa Lucía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
ese hecho sí se justifica en la medida siguiente. Se justifica que la señora María del Socorro celebró ese contrato de arrendamiento indefinido con la señora Dalida del Carmen Flores Soberanis, quien externa que le hicieron el conocimiento según la entrevista que escuchamos de la señora María del Socorro, que el arrendamiento es con la finalidad de que en ese domicilio viva el señor José Eduardo Flores Soberani, quien se encuentra sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva que expone la señora María del Socorro, que ella no tiene inconveniente en que éste resida en ese lugar. Bien, para este juzgador, si bien es cierto, con la entrevista de la señora María del Socorro, con los 2 recibos de pago, con la testimonial de la señora Dalida del Carmen Flores Soberanis, se justifica que se celebró ese acto jurídico consistente en un contrato de arrendamiento respecto del citado inmueble, que se justifica la existencia del inmueble a través de los recibos de gas, de las fotografías que incorporó la defensa en cuanto al exterior y el área habitacional de la planta baja del citado inmueble. Para este juzgador, esa circunstancia no justifica el arraigo a que hace alusión el artículo 168, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque este precepto establece claramente que el arraigo se justifica por el domicilio, por la residencia habitual, por el asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. En el caso particular, pues lo cierto es que este domicilio es un contrato de renta indefinido y en el mismo el señor José Eduardo Flores Soberanis no ha tenido estadía alguna, no es su lugar de residencia. Lo acaban de rentar en aras de obtener su libertad, pueda ir a ese lugar, pero sin embargo no tiene ningún arraigo en ese lugar que nos permita tener la certeza que ahí habitará durante el desarrollo de este procedimiento, sino por el contrario, para este juzgador pues sacó de manifiesto y lo hizo valer la Fiscalía en su argumento la circunstancia de que el contrato de arrendamiento es indefinido y que en este caso pues únicamente se cubrió por el espacio de un mes. No existe la certeza que con la renta de un inmueble de una tercera persona, como la señora María del Socorro, respecto del cual el contrato de arrendamiento es indefinido, pues no tenemos la certeza de que en ese lugar puede vivir y habitar y que mantendrá su lugar de residencia el señor José Eduardo Flores Soberani, porque no tenemos ningún otro dato que así lo justifique. No tenemos un arraigo laboral, no tenemos una actividad laboral, no se tiene asientos familiares en la localidad que nos permite establecer que en ese domicilio va a habitar para enfrentar su procedimiento el señor Flores Soberani. Por lo tanto, para este juzgador sigue prevaleciendo la condición de la posibilidad de que el señor José Eduardo Flores Soberani se sustraiga de la acción de la justicia porque no tiene un factor que lo ligue a permanecer en el citado inmueble. Y por el contrario, la realidad es que, como lo adujo la abogada fiscal y la asesora jurídica, pues su propia actividad de piloto alveador pues le pudiera facilitar fácilmente el abandonar la localidad. Por lo tanto, la circunstancia de que se haya celebrado un contrato de arrendamiento indefinido con una tercera persona con el único fin de poder generar un domicilio en esta entidad para tratar de justificar que ahí puede vivir el señor José Eduardo Flores Soberani, para este juzgador no justifica el domicilio como tal o su lugar de arraigo como lo requiere el artículo 168, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por estas condiciones estimo que sigue prevaleciendo ese riesgo de sustracción de la acción de la justicia que fue determinado en la audiencia inicial en donde se le impuso esta medida cautelar para que enfrente su procedimiento. No pasó desapercibido la circunstancia de que la asesora jurídica y la señora Suset Zamorano Lozano hicieron manifestaciones en el sentido de que se tome en consideración la circunstancia, y al igual que la Fiscalía, la circunstancia de que el señor Flores Soberani pues no entregó a los menores cuando fue requerido para ese fin por una juzgadora que ordenó la restitución, que se tuvo que buscar el apoyo
de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México para lograr que se cumpliera con esa restitución en favor de la señora Suset, que manifiesta la señora Suset que tiene temor por la seguridad de los menores y de ella misma, en razón de que dice se han realizado distintas amenazas en su contra. Pues bien, esas afirmaciones las considero en parte subjetivas y por lo tanto inatendibles, y en otras pues inoperantes. ¿Por qué? Porque esta condición de riesgo a los menores, la realidad es que no lo han justificado y no fue motivo de la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva para el señor José Eduardo Flores Soberani. Si bien es cierto, en el interés superior de los menores me conllevarían a poder incluso de manera oficiosa considerar sus circunstancias de riesgo que pudieran operar en su perjuicio, pues no menos cierto es que no han establecido de manera objetiva cuáles serían estas condiciones de riesgo, más allá de la referencia de la señora Suset Zamorano de que se realizaron amenazas, pero fuera de ahí no se tiene ningún dato objetivo de alguna condición de riesgo que implicara la necesidad de que este juzgador oficiosamente pudiera extender un riesgo procesal para sustentar la medida cautelar de prisión preventiva, porque esto no quedó demostrado en esta audiencia, únicamente sigue prevaleciendo la falta de arraigo. Tampoco paso desapercibido las diversas manifestaciones que escuchamos del señor José Eduardo Flores Soberani, quien se queja o aduce corrupción en sus procedimientos, nos hace señalamientos de la existencia de diversas carpetas, tanto en esta localidad como en la Ciudad de México. Se queja de que existió una actuación indebida por parte de un agente del Ministerio Público que le notificó en el domicilio de la víctima. También se queja de que se le ocultó información y nos hace diversas manifestaciones el señor José Eduardo Flores en cuanto a la necesidad y condición de riesgo en que se pueden encontrar sus menores hijos, porque aduce que existen diversas carpetas que pudieran implicar violencia en perjuicio de estos. Pues bien, lo cierto es que esas manifestaciones que realiza el señor José Eduardo tampoco trascienden para la imposición de la medida cautelar. ¿Pudiera existir una causa de justificación? Pues bien, eso será motivo de debate de una eventual audiencia de juicio, en donde de demostrarla, pues evidentemente pudieran obtener una resolución favorable a las pretensiones del señor José Eduardo, de que en este caso no existe algún hecho delictivo. En cuanto a la condición de los menores, pues en este sentido, y dado que el señor José Eduardo Flores Soberani ha referido actos de violencia de Suset Zamorano Lozano en perjuicio de los menores, pues lo cual tampoco se justifica como acta de manifiesto, pues lo que se debe de girar es desde luego la vista respectiva tanto a la Fiscalía General de Justicia en el Estado como a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta entidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias verifiquen esas manifestaciones realizadas por el señor José Eduardo Flores Soberani, y de existir antecedentes de violencia familiar en contra de los menores o conducta que ponga en riesgo la integridad física y psicológica o el sano desarrollo de los mismos, pues procedan en consecuencia en la medida de las atribuciones que sus respectivas instituciones tienen. Y esta vista se ordena porque, pues como lo indiqué, tratándose de menores, efectivamente, de forma oficiosa, se debe de ocupar la autoridad que conozca esos asuntos de generar las mejores condiciones para su sano desarrollo. Por lo tanto, pues las instituciones a quien corresponde investigar la existencia de esos posibles hechos, pues son tanto la Fiscalía General de Justicia como la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a quienes se les deberá de dar la vista respectiva. De igual forma, las manifestaciones realizadas por el señor José Eduardo Flores Soberani, en el sentido de que, con motivo de la medida cautelar que se le impuso y dadas las diversas manifestaciones que ha venido realizando, según su dicho, durante el tiempo en el cual ha estado internado en el establecimiento, le ponen en riesgo su seguridad, integridad física y psicológica, e incluso su vida, según lo relató, pues en este sentido, este juzgador también girará los oficios correspondientes al alcaide del Centro de Reinserción Social, en donde se encuentra recluido el señor José Eduardo Flores Soberani, para que en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas de seguridad necesarias y al alcance
que le garanticen la seguridad e integridad física y psicológica al señor Flores Soberanis durante el tiempo que dure esta medida cautelar. Y de igual forma que en el eventual caso de que llegase a requerir atención médica, la misma le sea brindada de inmediato y sin demora, porque esas condiciones de riesgo que también aduce el señor Flores Soberanis, pues sin lugar a dudas tampoco modifican por sí solas la medida cautelar de prisión preventiva. Le asiste, tiene razón en parte el señor Flores Soberanis, al igual que su defensa, en el sentido de que por la naturaleza del delito que se trata, pues no implica necesariamente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Esto es, desde luego, este sistema acusatorio, sin ningún lugar a dudas, privilegia la libertad de las personas y establece, y así lo dispone el artículo 19 constitucional, que la prisión preventiva solamente se podrá imponer de manera excepcional cuando el Ministerio Público justifique que ninguna otra medida cautelar puede garantizar los riesgos procesales o de manera oficiosa. En este caso, pues no hay prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esa excepcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva pues fue analizada y ponderada y la determinó procedente, proporcional e idónea la jueza que decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Y en la medida siguiente, pues esa excepcionalidad quedó justificada desde aquella audiencia. Y en las audiencias de revisión de medidas cautelares, pues lo que se debe de cumplir es con lo que dispone el artículo 161 del Código Nacional, verificar si las condiciones varían de manera objetiva, lo que en opinión de este juzgador hasta el momento no ha acontecido. Y por lo tanto se niega la modificación de la medida cautelar solicitada por la defensa del señor José Eduardo Flores Soberanis. Fiscalía, ¿algo más? ¿Alguna petición diversa, fiscal? Ya había activado su micrófono hace unos momentos. Ahí adelante. Sí, no, señoría. Gracias. Asesora jurídica. Agradecer su tiempo, señoría. Señora Sucet, ¿tiene alguna petición diversa? No, señoría. Gracias. Defensa. No sé, señoría. Nada más comentarle, señor José Eduardo, vamos a interponer el recurso correspondiente. Yo lo visito el día lunes ahí al centro penitenciario. Señor José Eduardo, pido petición, le escucho. Sí, señoría. Digo, yo pensaba que iba a dar un plazo porque tengo recibos de nómina y tengo de Hacienda, nada más que estoy acá encerrado. No me puedo mover ni siquiera a subir un avión porque tengo la licencia vencida y aparte tienes que ser empleado de la empresa. No tengo identificaciones, en la lesión se pide estrictamente identificaciones. No es así como manejan nada. Más bien, si están viendo el bien superior del menor, me solicitaría que aún con el riesgo que me está planteando, porque sí tengo recibos de nómina que todo fue base Monterrey, hay mucha falsedad y porque me sacaron su amistad del tío de la señora Sucet es directo Benavides y no soy la cercanía con Aldo Fácil. Y Juan Carlos Costa, que es el director de Viva, el cual yo he sido el que ganó la demanda más pesada, base Monterrey, empleado, base Monterrey, porque acá ha sido donde he radicado y ahí está una demanda en lo laboral que demuestra que sí tengo, nada más estoy acá atado de manos en el penal, pero para más pruebas. Pero bueno, me acato lo suyo, nada más que si están viendo el bien superior del menor, que haga girar oficios al Ministerio Público, porque hay carpetas, la vincularon en el 2018 y ella se propuso. Señor José Eduardo, esas medidas ya se tomaron. Bueno, que pida traslado nada más a Fiscalía Anticorrupción y a la Procuraduría General de la República, porque hay mucho, así como está pasando con el caso Escobedo, de falsedad y cosas, mis hijos corren peligro. Bien. Señor José Eduardo, ya en el ámbito de nuestras atribuciones ya se ordenó. Si usted desea presentar una denuncia ante autoridades federales, lo podrá hacer con su defensa. Yo ya he girado las listas respectivas a las autoridades locales. Vamos a comunicar esos oficios. Ok, entonces nada más
Y en cuanto a la decisión que yo tomé el día de hoy, como ya le explicó su abogada, esa decisión es impugnable, promoverán los recursos respectivos. Y también su abogada le puede explicar, en el eventual caso, podrán hacer como momento. Sí, y le agradezco esta información porque sí, ya se había presentado una tesis del 2017 del domicilio, que la misma Constitución establece. Y yo nunca hice mención que era en México, dije que era en el campestre donde vivía. Pero bueno, pido que se le dé vista correspondiente. Mi hermana Daniela Flores Soberani se puede hacer cargo si está viendo el bien superior del menor, quitarlo mientras hay una investigación cabal hacia su mamá, con artículo 128 que tenga órdenes de restricción mis hijos, porque ya han declarado violencia. No una. Esas vistas ya se dieron. Vamos a dar por terminada la audiencia. Las indicaciones si puede, yo no entiendo porque en formas ilícitas o ilícitas, la Fiscalía pide información a las compañías telefónicas de ubicación GPS, creo que más ilícitas, ¿verdad? Bien. Ahí Esas manifestaciones ya no tienen relación con esta audiencia, serían sus actos de Tuve prueba. contacto con la señora una semana después y tienen muy claramente que me bloqueó para tener contacto con la mamá. Ella fue la que me bloqueó constantemente. Han cometido demasiados delitos, entonces le pido le dé vista para que ahorita protejan a los menores. Ahí está lo de la señora que mató a sus hijos. Ella es mucho más peor que las drogas. Señor José Eduardo, ya atendí esas manifestaciones, se van a dar las vistas respectivas. Vamos a terminar esta audiencia. El menor estarían tomando las medidas precautorias inmediatas. Lo estoy haciendo de forma oral en este momento. Bien, ya se ordenaron esas vistas, vamos a dar por terminar esta audiencia, siendo las 3:49. Que tengan buena tarde. Buenas tardes.